Hola, ¿por qué nosotros nos hemos separado después de la cuarentena del COVID-19? No solo tú te has separado de tu pareja. Según la estadística, en muchos países han aumentado demasiado los casos de parejas que se han separado o divorciado justo después del fin de la cuarentena estricta causada por el COVID-19. ¿Por qué estas cosas se han ocurrido y qué tenemos que tener en cuenta? Es que la situación de pandemia de coronavirus no ha sido normal ni sana para los seres humanos. Hay dos raíces. La raíz número uno, la ansiedad, depresión y la vulnerabilidad emocional. Y la raíz dos, muy limitada relación social. La raíz número uno, la ansiedad, depresión y la vulnerabilidad emocional. Existieron reales y racionales preocupaciones de salud, laborales, recursos económicos. Cualquiera de estas personas hubiera perdido o tenía riesgo de perder su puesto de trabajo. También los casos en el que el trabajo se convirtió a teletrabajo. Ver las malas noticias que llegan por los medios de comunicación y sobre todo la ausencia de las relaciones sociales. Todo esto ha llevado a una situación anormal, ha provocado la ansiedad, dificultades de concentración en las condiciones domésticas, tensiones y vulnerabilidad emocional. La tensión y la vulnerabilidad emocional que había aparecido durante estos 3 meses es un terreno para el aumento de conflictos y choques de intereses que parecen menos fáciles para resolver de manera asertiva. La pérdida de fortaleza emocional llena de conflictos provoca enfados, desconfianza y diversas ofensas. Hay determinadas personas que muestran y expresan todo el enfado que sienten y hay otras que lo ocultan o callan. En ambos casos aparece el deterioro de la relación que al final conlleva a las ganas de separarse. Durante estos meses casi todos hemos estado demasiado atareados y en el mismo tiempo encerrados. Entonces varias personas se han encontrado desanimadas, han experimentado la apatía o incluso la depresión si debido a la cuarentena no pudieron realizar las actividades y hacer las cosas que les llenan de verdad. Otras personas se afrontaron con la ansiedad, estrés y culpa porque no consiguieron realizar las actividades que dan sentido a su vida en el nivel alto y digno. Por ejemplo, debido a la situación restringido el uso, el tiempo como las salidas para hacer las compras adicionales a los padres mayores y otras circunstancias que les quitaron mucho el tiempo, ánimo y esfuerzo, no tuvieron suficientemente tiempo a acompañar a sus pequeños hijos y ayudarles con los estudios online que probablemente han sido complicados y muy nuevos para ellos. En esta situación, estas madres y padres se encontraron muy nerviosos, alterados y enfadados consigo mismos y sobre todo con sus parejas. Pues muchos psicólogos han observado que las parejas con los hijos pequeños han vivido toda esta situación de manera mucho más tensa y difícil. También los psicólogos han observado muchos casos de ansiedad extra e inquietud de las personas que están relacionadas con la sanidad y enfermería. Ellos han visto, o por lo menos escuchado de sus compañeros y colegas, toda la situación desde la cara más dramática de esta epidemia. Todo esto que ha pasado les ha hecho experimentar mucha frustración, insomnio, ansiedad, depresión y agotamiento.
Los profesionales de sanidad han sido arrojados en un escenario asistencial caracterizado por un cúmulo de elementos estresantes. Además del temido riesgo al contagio, lidiaron con cambios rápidos en un contexto hospitalario o asistencial diariamente reorganizado, donde no había tiempo para adaptarse a funcionamiento de los equipos y donde además se requería una alta cualificación técnica diferente a sus funciones habituales, pero imperiosa a un tiempo al tener que suplir la carencia de recursos humanos más especializados. Además, algunas personas se han sentido muy culpables si por algún motivo no han trabajado todo el tiempo o no han podido trabajar en general cuando la situación ha sido tan tensa. Por lo tanto, casi todos los profesionales de salud se han encontrado muy preocupados, lo que probablemente han proyectado a sus relaciones interpersonales sin querer y sin darse cuenta. Por estos datos, las parejas en las cuales ambos o alguien de los dos tiene la profesión que está conectada con la medicina actual han sido mucho más vulnerables que la mayoría de las otras. Según las observaciones de los científicos británicos, casi 40, alrededor de 37% de los sanitarios han adquirido la depresión y 45% la ansiedad. Todo esto ha sido reflejado en sus relaciones con las personas más cercanas, que ha conducido a la crisis o incluso a la ruptura de relación. La depresión, 37 o 40%. Si hablamos de la persona que tiene depresión, pues la pérdida de ánimo, satisfacción de las cosas que antes trajeron el placer, como también del cariño, apego, amor e interés sexual es bastante común y natural. Esta pérdida acompaña a la persona todo el periodo del tiempo mientras tiene depresión. Ha opinado el famoso y reconocido en todo el mundo psicoterapeuta cognitivo-conductual y experto en el tratamiento de las depresiones, Aaron Beck. En su famoso libro La terapia cognitivo-conductual en el tratamiento de las depresiones, el señor Beck ha escrito el caso de una paciente que tenía una profunda intención y segura decisión de divorciarse de su marido, pero después de pasar el tratamiento terapéutico y salir de su depresión, ha concluido que sigue queriendo y necesitando mucho a su marido. La depresión se caracteriza con la desesperación, impotencia, incapacidad, negatividad y falta de la esperanza que las cosas en el futuro pueden mejorarse. Estas ideas se retribuyen a todos los aspectos de la vida de una persona, incluso a su vida personal, y por lo tanto la persona decide separarse. Dicha persona no se siente feliz ni realizada, lo que proyecta, sin dar cuenta de esto, a su pareja, pensando que es por su culpa ella o él no se siente feliz ni tampoco realizado. La ansiedad, 45%. La ansiedad nos lleva a la pérdida de la conexión con nuestro ámbito cercano. Así pues, cualquier cosa que él o ella, me refiero a las parejas, hace, nos saca de quicio. El psicólogo de parejas y familias, Dmitry Karpachov, de Ucrania, contaba cómo en su consulta una mujer ha tomado la decisión de divorciarse de su marido, y cuando empezó a listar todos sus errores durante los últimos días, la primera y más comentada crítica hacia su marido fue que él no había cerrado el tapón de champú.
Aunque, como dice este psicólogo, después de un trabajo profundo ha sido visto que la dicha mujer joven estuvo pasando por el periodo de su vida difícil que le llenó de la ansiedad. Así pues, cualquier cosa, incluso más tonta y pequeña, de su marido le provocaba un enorme enfado, y no por la pérdida de amor, sino por la pérdida de la tranquilidad emocional enorme y un desequilibrio interno que la mujer sufría. John Gottman, durante sus 40 años de experiencia profesional trabajando con las parejas en el Gottman Institute, Estados Unidos, ha contado casos como las parejas se metieron en el proceso de enfado enorme tan solo después de mirar conjuntamente la televisión. La causa de dicha situación ha sido la pérdida de conexión que, como entendemos, les provocaba este cansancio acumulado. Por culpa de ansiedad que destruye nuestra conexión emocional y espiritual con el ser querido, somos capaces de poner fin a nuestra relación por cosas corregibles y no tan profundas como parecen. Por estas razones es muy recomendable no tener prisa en quemar todos los puentes y posponer la conclusión sobre el fin total de la relación de pareja. Aunque está absolutamente claro que todo este tormento que ha pasado en nuestros mundos emocionales y que ha sido provocado por esta situación tan tensa, muchos de nosotros hemos proyectado de manera inconsciente en nuestras parejas. Sin embargo, ¿por qué proyectamos nuestra ansiedad, ira y otros sentimientos y emociones tensos en nuestro ser querido? A esta pregunta ha dado la respuesta el psiquiatra y psicoterapeuta Sigmund Freud, explicando los mecanismos de defensa que todos nosotros utilizamos de manera inconsciente. Uno de aquellos es la proyección. La proyección es el empuje de aspectos negativos internos que sentimos y experimentamos, que son enfocados sin dar cuenta de esto en otra persona. Por lo tanto, se crea la fantasía inconsciente de que estos aspectos proyectados no le pertenecen, sino que son cualidades de la persona u objeto de receptor de la proyección. El psicólogo de las relaciones de pareja y familia, Dmitry Karpachov, nos dice: en casos muy frecuentes, debido al cansancio emocional acumulado, hace que nos enfadamos con nuestra pareja, pero no por lo que esta persona ha hecho en la realidad. Si no se hubieran dado estas circunstancias, muchos de nosotros habríamos seguido juntos con buena relación. Me gustaría mucho que esta información ayude a vosotros a entenderse mejor y que vuestra familia vaya a estar recuperada y que vuelváis a estar juntos de nuevo.